Fíjate, normalmente cuando hablamos de implementar nuevas tecnologías en una organización, hay una especie de, bueno, obsesión inmediata, y yo diría que casi enfermiza, con la fachada. Totalmente. Nos deslumbra lo visual. Exacto. Es como, a ver, es como cuando alguien se para a admirar un rascacielos reluciente en medio de la ciudad, ¿no? Todo cristal, acero, luces LED por todas partes. Claro, el típico edificio espectacular. Eso es. Todo el mundo mira hacia arriba y se maravilla del diseño, de la altura vertiginosa, de lo espectacular que es el vestíbulo. Nos quedamos fascinados con la interfaz visual. Pero nadie, o sea, absolutamente nadie, se agacha a mirar el asfalto para preguntarse si los cimientos están hechos de hormigón armado de la más alta calidad o si por el contrario han levantado esa mole de 100 pisos sobre un pozo de barro húmedo. Y ocurre muchísimo más de lo que la gente piensa. Existe una ceguera estructural que francamente es brutal, sobre todo en el ámbito corporativo. Ya, es que asumimos que todo funciona por debajo, ¿verdad? Sí, sí, damos por sentado que la infraestructura invisible que sostiene todo eso simplemente funciona, como por arte de magia. Asumimos que si la aplicación responde rápido, el edificio digital es seguro. Y claro, cuando hablamos de arquitecturas empresariales complejas, esa presunción es el camino más corto hacia el desastre absoluto. Y precisamente esa tensión entre la fachada brillante y los cimientos invisibles es el punto de partida perfecto para nuestra inmersión de hoy. Hace poco me topé con un artículo sumamente revelador publicado en LinkedIn el 20 de abril de 2026. El autor es Mauricio Rizzarri. Y bueno, el texto lleva un título que ya da muchas pistas. Ajá, el de Sirax, ¿no? Ese mismo. Se titula Círragos y el ciclo de vida consciente de los datos, porque la gobernanza de datos empieza antes de los resultados de la IA. Y nuestra misión en este análisis a fondo es entender algo que me parece contraintuitivo, que es por qué obsesionarse únicamente con cuántos billones de parámetros tiene un modelo de inteligencia artificial o lo rápido que procesa una consulta es un error estratégico masivo. Claro, es que para entender de verdad el valor operativo de la inteligencia artificial, especialmente en entornos donde, bueno, las decisiones cuestan millones o implican riesgos legales, hay que apartar la vista del resultado final. El texto de Rizzarri pone el foco en la sala de máquinas, en lo que él define como el ciclo de vida consciente de los datos. El ciclo de vida consciente. Me gusta cómo suena eso. Sí, porque no se trata de qué hace la máquina con la información, sino de cómo se gestiona la existencia de esa información desde el milisegundo cero. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque, a ver, llevamos como una década escuchando el mismo cliché de que los datos son el nuevo oro, como si el simple hecho de acumularlos ya te hiciera rico. Ya, el famoso síndrome de Diógenes digital. Exacto, exacto. Pero la premisa que extraemos de esta fuente le da la vuelta a esa idea. El reto no es extraer más oro y amontonarlo en un almacén. El verdadero desafío, el que va a separar a las empresas que sobrevivan a la revolución de la IA de las que van a colapsar, es cómo se gobierna esa materia prima. Y el planteamiento es muy exigente, porque cuando diseñamos un sistema operativo o un entorno de trabajo digital, la primera pregunta no debería ser sobre la experiencia del usuario o qué botones poner. Claro, la típica interfaz bonita. Eso es, la pregunta que debe hacerse cualquier arquitecto de sistemas es, a ver, ¿qué ocurre exactamente con un dato antes, durante y después de que un modelo de inteligencia artificial interactúe con él? Y ahí es donde entra la necesidad de un ciclo vital que sea consciente y deliberado, ¿no? No algo que ocurra por accidente según la herramienta que esté de moda ese año. Vale, para visualizar cómo se gobiernan esos datos, el artículo lo divide en 4 dimensiones conceptuales. Y todo arranca en el origen absoluto, que es el momento de la creación. Ahora bien, quiero hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dispara. Durante la era del Big Data nos vendieron que la estrategia ganadora era la acumulación masiva. Nos decían aquello de aspira todos los datos posibles de todas las fuentes posibles, guárdalos en un lago de datos inmenso y ya veremos luego qué hacemos con ellos. Pero Rizzarri dice que la creación por sí sola no genera valor. A ver si lo entiendo. ¿No es mejor tener mucha información inicial, aunque esté un poco, bueno, desordenada? Esa filosofía de la acumulación masiva es exactamente lo que ha convertido muchos lagos de datos corporativos en auténticos pantanos de información. Pantanos de información. Qué buena imagen. Es que es la realidad. Pensemos en un entorno muy regulado. El acto de crear un dato, ya sea
redactar un contrato, registrar una transacción financiera o escanear el código de un palé en un almacén, no tiene ningún valor operativo si nace aislado. Si ese dato se crea sin contexto, sin saber de qué fuente exacta proviene, a qué flujo de trabajo pertenece, o, bueno, qué usuario o máquina asume la responsabilidad de esa creación, su utilidad cae en picado instantáneamente. Nace, como quien dice, obsoleto. Vale, entiendo. Imaginemos el entorno de una comisaría de policía, para poner un ejemplo visual. Alguien entra y deja sobre la mesa un informe policial con detalles fascinantes sobre un atraco, con matrículas, horas, descripciones, de todo. Ajá. Pero el papel no tiene firma, no tiene la fecha del día, no indica qué agente tomó la declaración y no hay ninguna cadena de custodia documentada. Ese papel, por mucha información hiperdetallada que contenga, no es una prueba que puedas llevar a un tribunal, es solo un folio manchado de tinta. Es esta la mecánica exacta de lo que falla al alimentar a una IA empresarial. Es una analogía brillantísima, sí. Porque a nivel digital, el mecanismo de fallo es idéntico. Un sistema consciente, tal y como lo plantea el artículo, no entiende la creación de un dato como un simple volcado de información en una base de datos. No es simplemente guardar y listo. Exacto. Lo trata como el primer momento crítico de gobernanza. Técnicamente, esto significa que en el mismo instante en que se genera la información, el sistema debe inyectar metadatos inmutables. O sea, un sello de origen. Eso es, hay que responder automáticamente a las preguntas clave: quién, cuándo, dentro de qué proceso de negocio y, muy importante, bajo qué autoridad. Sin este linaje incrustado en el ADN del dato, la inteligencia artificial que lo procese después estará construyendo sobre arena. La información puede ocupar muchísimo espacio en un servidor, pero operativamente no tiene peso probatorio. Madre mía, eso cambia mucho la perspectiva. Porque, claro, asumiendo que hemos hecho los deberes y tenemos esa especie de prueba policial perfecta con su cadena de custodia inmaculada, el siguiente paso lógico es guardarla, ¿no? Claro, el almacenamiento. Y aquí pasamos a lo que el autor define como la usabilidad. Pero de nuevo quiero frenar aquí. Porque si tengo un dato con un origen perfecto, pero lo meto en una caja de cartón sin etiquetar y lo tiro a un sótano gigantesco junto a otras 10.000 cajas, pues el dato existe, es real. Pero bueno, buena suerte intentando encontrarlo cuando el juez te lo pida. Esa es la distinción letal entre almacenamiento y usabilidad. Muchísimas organizaciones creen que, como pagan una factura millonaria todos los meses por almacenamiento en la nube, sus datos son usables. Ya, confunden guardar cosas con poder usarlas. Exactamente. Para que la información sea realmente operativa, tiene que estar estructurada de tal manera que pueda ser encontrada, interpretada sin ambigüedades y, lo más importante, transformada en una acción. Esto exige una disciplina técnica muy severa a nivel de arquitectura. No vale con echarlo todo a una carpeta compartida. Pero espera, aquí te lanzo una duda que seguro que quien nos escucha tiene ahora mismo en la cabeza, porque es el debate de moda. La gran promesa comercial de la inteligencia artificial generativa, de los famosos modelos de lenguaje, los LLMs, es precisamente que vienen a salvarnos de ese caos, ¿no? Bueno, esa es la teoría que nos venden. Claro, porque si yo le paso un modelo de IA o un PDF desastroso de 300 páginas sin estructura, la máquina es capaz de leérselo, encontrar el dato escondido y hacerme un resumen perfecto en 5 segundos. O sea, ¿por qué necesito tanta estructura previa si el modelo ya es lo suficientemente inteligente para entender el desorden? Ojo con esto, mucho ojo, porque esa es precisamente la trampa más peligrosa de la inteligencia artificial actual. Es lo que llamamos la ilusión de la elocuencia. El mecanismo interno de un LLM está diseñado para predecir cuál es la siguiente palabra más probable en una frase, de forma que suene natural, persuasiva y humana. Básicamente es un loro muy sofisticado. Sí, un loro con muchísima labia. Pero el modelo no comprende la veracidad corporativa de lo que está leyendo. Si tú le lanzas datos débilmente gobernados, desordenados o directamente contradictorios, el modelo no se va a parar a decirte, oye, este dato no tiene cadena de custodia, me niego a responderte. Te va a responder igual, claro. Lo que hará es generarte una respuesta absolutamente fluida, con un tono de absoluta seguridad, mezclando datos correctos con suposiciones. La elocuencia del lenguaje enmascara la inutilidad o incluso la falsedad del dato base. O sea, es como intentar cocinar un plato de alta cocina en un restaurante con estrellas Michelin,
pero los ingredientes que sacas de la despensa no tienen etiquetas. Qué buen ejemplo. Imagínate, no sabes si ese bote blanco de ahí es harina, levadura, sal o, yo qué sé, detergente en polvo. El chef, que en este caso sería la guía, es tan bueno que te prepara un pastel con un aspecto increíble, huele de maravilla, la presentación es impecable. Pero hasta que no le das un bocado no descubres que, bueno, te he hecho un bizcocho de detergente. El carisma del resultado oculta que la materia prima era un riesgo mortal. Exactamente. El modelo lingüístico actúa como un ilusionista. Por eso el autor del artículo insiste tanto en que no podemos dejar que la IA compense la falta de estructura, inventando conexiones lógicas que en realidad no existen. Claro, porque se las inventa para que cuadre el texto. Eso es. En una arquitectura seria, la relación trazable entre un documento y una decisión empresarial tiene que estar matemáticamente vinculada, antes de que el algoritmo empiece siquiera a procesarla. La IA no debe deducir el contexto. El contexto debe ser un perímetro rígido que la limite y la guíe. Qué potente, eso. Y esto me lleva a la siguiente barrera que, me parece un dolor de cabeza enorme para cualquier equipo de tecnología. Supongamos que lo logramos. Hemos creado datos con un linaje perfecto. Los guardamos en un sistema altamente usable y estructurado. Todo funciona hoy. Vale, el escenario ideal. Pero, claro, el tiempo no se detiene. ¿Qué pasa el año que viene cuando la empresa cambie de director general, actualice su sistema principal de gestión y migre sus servidores a otro continente? El artículo menciona la persistencia y la reutilización como las dos últimas claves. Yo hago copias de seguridad todos los días. ¿No es eso persistencia? Ese es el malentendido más extendido en la industria ahora mismo. La persistencia de la que habla el ciclo de vida consciente no es la simple supervivencia física del archivo en un disco duro. Una copia de seguridad o un backup, te garantiza que el archivo en sí no se borra. Pero la persistencia real es la continuidad del contexto. Ah, vale. O sea, no perder el hilo de la historia. Eso es. Si tú guardas un archivo, pero al cambiar de software pierdes los enlaces que te decían qué usuario aprobó ese archivo en su día, qué políticas normativas aplicaban en el momento exacto de la firma y qué versiones anteriores existían, has perdido la trazabilidad por completo. Has conservado el cuerpo, pero has perdido la memoria. Efectivamente. Piensa en una auditoría financiera que ocurre 3 años después de tomar una decisión importante. El auditor no solo quiere ver el balance final en un Excel, necesita el rastro de evidencias que justifica ese número. Si tus datos no retienen su integridad relacional frente a los cambios de personal o de infraestructura informática, sufres lo que podríamos llamar amnesia corporativa. Tu empresa recuerda el qué, pero ha olvidado por completo el por qué. Y claro, si cada vez que un empleado clave se marcha de la empresa o hay una actualización de software, perdemos el contexto de por qué se tomaron las decisiones, nos vemos obligados a empezar desde cero una y otra vez. Es agotador. Y carísimo. Supongo que de ahí viene el concepto de la reutilización, ¿no? Pero el autor es muy fino aquí porque deja claro que reutilizar no es simplemente darle a copiar y pegar a un informe del año pasado. Para nada. Reutilizar bajo esta filosofía de gobernanza es la capacidad de reactivar una información con todo su linaje y garantías intactas y aplicarla a un nuevo proceso de negocio. Imagina que un banco tiene un modelo de riesgo crediticio y necesita actualizarlo para cumplir con, una nueva ley europea. Vale. Si puede reutilizar datos históricos sabiendo exactamente bajo qué criterios se recogieron, no tiene que volver a pedir toda la información a sus clientes. Esta reutilización segura es lo que genera una especie de interés compuesto del conocimiento corporativo. En lugar de duplicar esfuerzos y gastar recursos volviendo a verificar datos constantemente, la inteligencia de la organización se acumula de manera exponencial. Vale. Entonces, habiendo establecido toda esta teoría tan potente, que es el origen controlado, la usabilidad estructural frente al caos, la persistencia de la memoria corporativa y la reutilización como motor de eficiencia, creo que es el momento de ponerle nombre y apellidos tecnológicos a esto. ¿Vamos allá? El artículo gira en torno a SIRAGS. Al leerlo uno se pregunta, ¿qué es exactamente esto? ¿Es, otra aplicación de inteligencia artificial genérica que te instalas en el ordenador para chatear con tus PDFs? No. Y es crucial entender la diferencia. El autor plantea a Siragos no como una herramienta final o un chatbot, sino como un entorno operativo. Es la capa de infraestructura que orquesta todo este ciclo de vida que hemos comentado. Su propósito no es competir con el modelo de lenguaje de turno para ver cuál es más ingenioso escribiendo emails. Su misión es crear un
perímetro gobernado. Me interesa muchísimo ese concepto, ¿eh? El perímetro gobernado. ¿Cómo funciona eso a nivel de mecanismo interno? Porque suena, no sé, a muro de contención, a fortaleza. Sí, es una buena forma de verlo. Puedes imaginarlo técnicamente como un ecosistema donde la base de datos no es solo texto plano guardado en tablas, sino que funciona como un registro blindado. Antes de que cualquier IA tenga permiso para acceder a un fragmento de información corporativa y generar una respuesta, el sistema operativo Sirragos ya ha validado criptográficamente o mediante metadatos inmutables el linaje, la vigencia y las relaciones lógicas de ese dato. O sea, hace de filtro previo. Exacto. Restringe matemáticamente el universo de información sobre el que la IA puede operar. Así asegura que la máquina solo vea y procese información que está certificada por la organización. Es un cambio de paradigma brutal. Porque ahora mismo, si nos fijamos en el mercado, vemos a miles de empresas gastando auténticas fortunas evaluando si tal o cual modelo de IA es lo suficientemente inteligente para sus negocios. Se pasan meses haciendo pruebas A/B para ver si la IA alucina menos. Sí, perdiendo el tiempo en la superficie. Claro, pero lo que Rizari nos está diciendo es que el examen se lo estamos haciendo al alumno equivocado. Las organizaciones no deberían estar evaluando la inteligencia de la máquina. Deberían estar evaluando si sus propios datos son dignos de ser procesados por una IA. Si la base es inestable, por mucho que el resultado de la IA suene impecable en la pantalla, no deja de ser un castillo de naipes a punto de caerse. Y esto plantea la verdadera pregunta central: ¿dónde reside realmente la confianza en la era digital? Como señala muy bien el texto, la inteligencia artificial en sí misma no es una fuente de confianza, es un motor de correlación a velocidades sobrehumanas. Una calculadora de palabras muy rápida. Eso es. Puede resumir, traducir y clasificar mejor que 1000 humanos juntos, por supuesto que sí. Pero un resultado de IA en un entorno profesional solo es defendible si tú, como humano responsable de esa decisión, puedes reconstruir de qué fuentes bebió la máquina, revisar el proceso lógico que siguió y, lo más importante, demostrar quién dentro de la empresa aprobó esos datos originales. Porque claro, cuando la IA te escupe ese informe superpulido en 3 segundos, las decisiones estructurales que determinan si ese informe es verdad o mentira ya han ocurrido, hace meses, en el diseño del ciclo de vida del dato. Exacto. Y esa es la conclusión estratégica de todo esto. El futuro del trabajo con sistemas inteligentes no se va a definir por quien compra el acceso al modelo con más parámetros o al más rápido. El factor diferencial competitivo será qué organización ha sido capaz de tratar su información no como un simple cúmulo de bytes, sino como un valor gobernado. Quien logre sistemas que sean operativamente fiables e inmutables con el paso de los años es quien de verdad ganará la partida. Menuda papeleta para quienes dirigen la transformación digital hoy en día. Bueno, vamos a recapitular las ideas centrales que hemos destilado de este análisis a fondo. Hemos aprendido que la verdadera batalla de la gobernanza de la IA no se libra en la interfaz colorida donde el usuario final lee las respuestas. Desde luego que no. La guerra se gana en las trincheras invisibles del ciclo de vida de los datos. Empieza asegurando que cada dato nace con un contexto y un linaje claro. Luego continúa estructurando esa información para que la elocuencia engañosa de la IA no enmascare su inutilidad subyacente. Exige que la memoria relacional de los datos persista frente a cambios de personal o de sistemas. Y bueno, culmina en la capacidad de reutilizar esos bloques de conocimiento para generar verdadera inteligencia corporativa. En resumen, para cualquiera que esté liderando un equipo diseñando software o simplemente intentando sobrevivir esta avalancha tecnológica, la lección es clara. Dejad de aplaudir el diseño del coche en la línea de meta y empezad a inspeccionar el asfalto de la pista de carreras. Es, en esencia, abandonar de una vez por todas esa mentalidad extractiva de acumular por acumular y abrazar una administración consciente y responsable. Solo así los líderes podrán estar seguros de que no están operando con castillos en el aire. Por supuesto. Y antes de cerrar, hay una idea provocativa que me ronda la cabeza basándome en este concepto del perímetro gobernado de Sirragos y que me gustaría dejarle a quien nos escucha para que le dé una vuelta. Si la premisa innegociable es que los datos necesitan un certificado de linaje y gobernanza para que los resultados de la IA sean defendibles, pensemos a 5 años vista. Si seguimos avanzando hacia inteligencias artificiales que no solo responden preguntas, sino que son agentes autónomos que toman decisiones por nosotros, llegará un punto en el que los propios modelos de IA se nieguen categóricamente a procesar la base de datos de una empresa. ¡Uf! ¡Qué escenario! ¿Te imaginas? Veremos a una inteligencia artificial lanzando un error en pantalla
Que diga algo como, no puedo analizar tu empresa porque tus datos no tienen certificado de gobernanza y no asumo el riesgo legal de trabajar con tu desorden. Es decir, veremos a la máquina exigiéndole a los humanos que primero ordenen su propia casa antes de dignarse a trabajar para ellos. Me parece una posibilidad nada descabellada, fíjate. Es un escenario fascinante que invitamos a todos a explorar con espíritu crítico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Seguid cuestionando todo lo que veis en la pantalla y nos vemos en el próximo análisis a fondo.